En este programa nos acompaña Javier Ruiz de Alegría, diseñador de iluminación y de escenografía. Licenciado en Bellas Artes por la Complutense, combina una formación artística, dramática y plástica con una formación técnica en diseño de escenografía e iluminación. Ha colaborado con numerosas instituciones públicas y privadas del sector cultural al nivel nacional e internacional. Ha trabajado con numerosos directores de teatro, música y danza, como José Carlos Plaza, Fernando Soto, Carlos Martínez Abarca, Maui Mira, Iñaki Ricarte, Carolina Román, Raquel Camacho, José Troncoso, Angélica Lidl, Pablo Rosal, Adam Black, entre otros. Director técnico del Centro Dramático Nacional entre los años 2012 y 2016. También lo ha sido de festivales como Madrid en Danza, Teatralia y el Festival de Otoño. Además, desarrolla su actividad artística combinando con trabajos actorales. El hombre y el lienzo, Fedra, Yo Claudio, Hamlet, La Tempestad, Prometeo, entre otros, y proyectos plásticos en diferentes ámbitos. Actualmente, en gira, se puede ver 14.1 de Peris Mencheta, Aquellas migas de pan de Inma Cuevas, El cuarto de atrás de Raquel Camacho y en Madrid, en el Marquina, Chabela de Carolina Román. Muchas gracias, Eskerrik asko, Javier, por compartir este tiempo con nosotras. Javi, ¿por qué teatro? ¿Por qué teatro? Pues porque hay algo, yo creo, autoanalizándome un poco, creo que hay algo muy eficaz, muy intenso, muy comunicativo en el directo. Entonces, yo casi siempre noto, y eso que he hecho trabajos audiovisuales también, que hay algo del contacto directo con el público, de que la materia sea real y también transmita al público un olor, una sensación de humedad, de un líquido que haya en el escenario. Es decir, hay algo de eso que me tiene muy atrapado. Y también creo que es porque la cercanía que tuve de aproximarme a ello, pues fue muy orgánica. Yo empecé a hacer teatro en el colegio, Con 6 años, ¿verdad? empecé a hacer teatro con amigos, siempre estaba en algún, incluso cuando nos íbamos de campamentos por las noches, en un bosque, en una acampada, al final en el fuego, que estás ahí compartiendo por la noche, hay alguien que cuenta un cuento, que se acaba escenificando. O sea, creo que ha sido algo que me ha acompañado. Al principio no era tan consciente de que me iba a involucrar en eso de una forma tan vital, ¿no? Y tan definitiva. Pero es que creo que ha estado rodeándome desde que me acuerdo. Entonces, no había elección. ¿Y recuerdas la primera obra de teatro que viste? No sé si fue la primera, pero tengo un recuerdo como muy, muy intenso y muy especial de un musical que hizo la Golda Gaón en el Teatro Arriaga, que luego se ha repuesto varias veces, que se llamaba Mar y Cielo, y que había un barco enorme en escena, que primero estaba, digamos, de perfil al público, pero había un momento que giraba y la proa, casi casi los que están... O sea, yo me acuerdo de aquella proa, que obviamente no me iba a tocar, ¿no? Pero casi casi encima de mí, y yo creo que eso me dejó un poco Impactado. marcado de cómo podría moverse un elemento de esas dimensiones en el escenario, de qué motor tendría debajo, de cómo estaba iluminado. O sea, yo creo que todo eso empezó a funcionar en mi cabeza. ¿Cómo afectaba también en el Claro. público? Qué maravilla. Y luego la música, bueno, la experiencia de aquellos actores, cantantes, ¿no? Tan intensa, tan especial, ¿no? Pero ese te puedo decir porque fue como un todo incluido, ¿no? Musical, Sí, escenográfico, interpretativo, completísimo. que me dejó muy, 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 muy obsesionado, muy impactado, ¿no? Me acuerdo de comprarme la banda sonora en aquellos momentos en un LP y ponérmelo en casa. O sea, me acuerdo de todo este viaje, sí, sí, sí. ¿Y recuerdas primera maqueta o ya fue de adulto en el dibujo de crear algún espacio para algo? A ver, como también he hecho Bellas Artes, que Sí. luego, si quieres, hablamos más de eso, eh, nosotros en la universidad hacíamos muchas instalaciones y hacíamos mucho trabajo performativo, como trabajo incluso de clase. Y había al lado de la facultad en Bilbao, que es donde yo empecé, porque luego acabé en la Complutense de Madrid, pero yo inicié allí el primer ciclo universitario, había un bosque
y hacíamos nuestros experimentos land art, por decirlo Sí, así, sí. y hacíamos pequeñas escenografías, modificando un poco el entorno, me acuerdo uniendo ramas para que creciesen de una forma, tal. Todo eso, digamos que eran maquetas un poco en vivo y en medio de la naturaleza, que es una suerte, porque teníamos la capacidad de salir a dibujar y a pintar al exterior, que era un lujo, Un ¿no? lujo. Y allí hacíamos muchos juegos de ese tipo, sí, sí, sí. Se aprende mucho en esos entornos, además aprovechando el material que hay, ¿no? O sea, teniendo que imaginar con una rama, dos piedras, la luz que entra, ¿no? Del sol, ¿no? Tal, todo esto. Las sombras en Todo las eso, sí, ramas sí. y... Pues hablando de eso, precisamente has trabajado en múltiples disciplinas dentro de las artes escénicas. Mm. ¿Cómo ha influido tu formación en Bellas Artes en tu enfoque del diseño escénico y de la iluminación? ¿Y cómo fue ese primer acercamiento Mm. con ambas disciplinas? A ver, yo realmente, a veces me han preguntado esto, yo no lo puedo separar mucho, Ujú. porque mis dos formaciones han ido en paralelo. Es decir, a la vez que estaba iniciándome en el teatro, yo ya estaba en una academia de pintura, por decirlo así, cuando era un chaval. Y luego en la universidad yo combinaba, mientras estaba estudiando en Leyton, en Madrid, yo estaba acabando la carrera en la Complutense. O sea, tenía 12 horas de clase al día. Por la mañana iba a una cosa y por la tarde iba a la Sí. otra. Entonces, yo, por ejemplo, hice una serie de trabajos plásticos sobre todos los personajes de Hamlet, experimentando con materiales y tal, a la vez que estaba pues interpretando un monólogo o estudiando un monólogo en clase. Entonces, casi es un camino de ida y vuelta que no puedo separar mucho en mi cabeza. Ujú. Pero realmente todos los parámetros que pude aprender en la Facultad de Bellas Artes han sido totalmente aprovechados en el diseño escénico, ¿no? Es más, yo me considero muy pintor, ¿vale? Como característica principal, incluso en cómo diseño y cómo utilizo la composición, el color en el escenario. Entonces, no sé cómo decirte, no es que haya influido, es que es casi una cosa, es la misma cosa vista desde Desde otro... perspectivas distintas, ¿no? Ujú. En tu trayectoria se observa un equilibrio entre la parte técnica y la Mm, parte artística. ¿Cómo han convivido esos dos aspectos en mm. en tu trabajo? A ver, la parte técnica es la herramienta. Entonces, para mí es muy importante conocer la herramienta para poder sacarle partido, ¿no? Y poder elaborar bien la idea artística que tienes en la cabeza. Y luego yo creo que está muy bien, digamos, utilizada la palabra diseño cuando se habla de escenografía, cuando se habla de iluminación, cuando se habla de toda la plástica que existe en el escenario, porque la palabra diseño nos hace referencia a una parte artística, estética y a una parte funcional, que creo que es necesario que convivan en el escenario. Eh, Porque eso que tú creas tiene que servir para que un actor se suba encima o pase por esa puerta o esa luz con la que tú estás haciendo un trabajo plástico también sirva para que el espectador pueda verle correctamente y entender el mensaje que está lanzando. Entonces, la parte técnica es como el suelo a partir del cual poder generar, ¿no? Toda la plástica en la que estés trabajando. O sea que, y entonces creo que mis trabajos técnicos me han servido mucho como aprendizaje. A ver qué hacen otros compañeros, ver qué hacen otros maestros que de repente llegan a un lugar donde tú tienes que igual solamente hacer la logística de cómo se va a montar la escenografía de una compañía extranjera, por ejemplo, y eso te abre la mirada a lo que se hace en otros países, a cómo han solucionado técnicamente un movimiento de escenografía en el escenario, ¿no? Entonces, creo que a veces se impregna un poco la palabra técnica de algo un poco más aburrido, Mm. pero creo que si lo miramos con con una mirada curiosa, si intentamos entender por qué ese mecanismo está ahí y no otro, es muy interesante y nos abre muchas puertas a nuestra propia creatividad después, ¿no? Que muchas veces es cimiento, pero también puede transformarse en un elemento incluso plástico. Claro, no, a ver, hay... y además a mí me gusta mucho, lo que pasa que depende de la propuesta de dirección o de cómo esté trabajando el equipo, pero cuando se muestra, digamos, la verdad de un mecanismo como parte dramatúrgica de un movimiento o parte estética, ¿Mm? pues se genera un interés sobre lo mecánico
hay funciones en las que cuadra maravillosamente. Por ejemplo, una función en la que he participado que se llamaba 1984, había una parte de la escenografía con unos motores que bajaban unas planchas, con un ruido muy duro, que además se amplificaba y sobrecogía un poco al espectador. Y todo eso contribuía a que la historia que estábamos contando, que era un personaje que estaba aislado en medio de un espacio hostil. Entonces, ahí el ruido de un motor no solamente no había que ocultarlo, sino que había que aprovecharlo, ¿no? Subrayarlo. Entonces, sí, sí, claro, Sí. claro que la técnica a veces puede ser parte de la propuesta conceptual, vamos, sin duda, ¿no? Tu primer contacto con un texto, la idea o incluso la partitura, ¿cómo es tu proceso de creación o tus procesos de creación? Depende un poco del proyecto. Por ejemplo, cuando por ejemplo, vas a hacer un diseño de una compañía de danza, pues lo que primero te pide el cuerpo es ir a ver cómo se mueven, Mm. ¿no? Y escuchar la música, escuchar o la composición musical o el diseño de sonido que tengan, ¿no? Ver cómo les afecta a ellos para ver cómo te puede afectar en tu propio proceso, ¿no? Pero bueno, hay otras veces que el texto es tan potente que hay que sentarse una noche tranquila, ¿no? Después de haber igual despejado un poco la cabeza, haberte ido a correr un rato, ¿no? Y Sí, llegar un poco con el cerebro abierto para poder impregnarte de las palabras, de los conceptos. las O imágenes. sea que, Teniendo en mm, cuenta además que a veces diseñas iluminación, como es el mm, caso del cuarto de atrás de mm, Raquel Camacho, o bien la escenografía como Chabela de Carolina Román, o a veces ocurre que diseñas ambas. Y citabas sí, 1984 de Carlos Martínez Abarca, sí, ¿no? Son diferentes sí, campos, ¿no? De campos de investigación. Sí, sí, investigación. sí. A ver, hay veces que es, a ver, como esto es un trabajo colectivo, ¿no? Todos los departamentos, todos los diseñadores estamos en el mismo barco, ¿no? Hay que mirarse y escucharse mucho, yo creo, unos a otros para poder complementarse y entre todos generar el discurso, ¿no? Que del director, la directora están generando. Está muy bien a veces hacer las dos cosas porque puedes envolver más el trabajo desde distintos y con puntos de vista y con distintas herramientas. Si tú mismo haces la iluminación de tu propia escenografía, pues seguramente la materia, el color del suelo o la textura de la pared, tú mismo lo vas a poder aprovechar con la luz que vas a generar, ¿no? Pero también es muy interesante trabajar con otras personas, porque te enfrentas a retos de la imaginación del otro que tú mismo solamente no hubieses podido llegar allí. Entonces eso pues, pues te genera más trabajo igual de investigación, más trabajo de escucha y te cambia tu propia perspectiva, que para mí todo este trabajo, como cualquier pieza artística, yo creo que se basa en el aprendizaje continuo. O sea, yo, los grandes maestros que he tenido, no es que lo sepan todo, porque nadie sabe todo, ¿no? Pero yo me acuerdo una vez con el diseñador de vestuario maravilloso, con Pedro Moreno, que también es diseñador de escenografía y que yo he tenido la suerte de trabajar mucho con él. Lo que más te asombra es cómo lo reciclan todo. No es que Pedro conozca todos los materiales o todas las texturas, pero yo me acuerdo de estar con él en un bazar muy grande una vez buscando algunos objetos para una ópera y era como que él veía todo más rápido que yo, que él sabía sacarle partido a una cortina, me acuerdo que había, que la recicló y hizo una parte de un vestuario, de repente sacó un vaso de un baúl y de repente dijo, esto lo vamos a usar así, lo vamos a decorar así. Es decir, yo creo que los grandes no es que lo sepan todo, es que aprenden mucho, todo el rato, Sí. ¿no? Ese es un poco el reto, ¿no? Yo creo. Sí. Sí, y incluso con la relación con el espacio sonoro Mm, o con, bueno, decías ahora vestuario, mm, eh, cómo funciona con videoescena, que es algo mm. también tan... Claro, la videoescena, que además hace poco que se le está considerando como Esto un elemento es, importante, pero que es vital en muchas propuestas, es materia lumínica. O sea, al final lo que decimos nosotros un poco con ironía, a veces con humor, es que todos trabajamos con los fotones, ¿no? Entonces, muchas veces el trabajo de iluminación y de vídeo, por ejemplo, no es que sea complementario, es que a veces tiene que ser
uno en algunos momentos Claro. del espectáculo. Tiene que parecer que tu luz que estás creando emana de ese vídeo y a la vez hay veces que tú manchas con luz la misma superficie en la que está incidiendo la videoproyección y se hermanan, ¿no? Entonces, mm, ese campo en concreto es casi casi, vamos, inevitable no sumarse a ello, ¿no? Es más, hay veces que se puede iluminar, o sea, se puede trabajar con un proyector de vídeo como si fuese un foco más, digamos, con una luz que no tenga imagen, digamos, electrónica, sino que tenga solamente una fuente, que sea una fuente de luz, de un color, de una temperatura de color, ¿no? Y con lo que me dices del sonido, pues por ejemplo en danza, que he tenido la suerte de hacer un diseño hace poco, ha sido como si fuese el texto en una función. El sonido era el que te daba la cualidad a la que tenías que sumarte, ¿no? O la gravedad en la que de repente se convertía el espacio, ¿no? Por un sonido cual, pues, que fuese más agobiante o algo así, ¿no? Entonces, yo creo que cuando estamos en este negocio, en este trabajo, hay que considerarlo un trabajo artístico colectivo. Y a partir de ahí, pues cada uno con sus herramientas y con su percepción, porque todos ante lo mismo reaccionamos distinto, ir sumándote ¿no? al discurso común, ¿no? Yo lo veo así y me parece muy interesante, sí. La narrativa de la pintura y la narrativa de la luz. Mm, Pintar en escena. ¿En qué se asemejan y dónde se encuentran? mm. Pues digamos que hay unas partes de percepción visual que tenemos en nuestro ámbito cultural occidental que emana mucho de la representación que se consideró a nivel cultural y artístico como partes de la identidad ya bueno, lo sabemos todos, ¿no? De la cultura europea, que generaron unos arquetipos en nuestro cerebro. De eso sabe mucho la Gestalt, ¿no? Sí. Del equilibrio, del color, de los medios de composición, de la diferencia entre el fondo y la forma, a veces la confusión entre el fondo y la forma. O sea, todas estas herramientas que utilizaban pues, los grandes pintores, ¿no? Del Renacimiento y bueno, que vamos a hablar aquí de lo que tenemos en el Museo del Prado, ¿no? De Velázquez, de Goya, bueno, todos los que tenemos aquí para poder absorber de ellos, generaron unos patrones que en nuestra forma de mirar el mundo interactúan, ¿no? Todo eso lo hemos aprendido mucho de la pintura. El escenario puede ser denominado una pintura fluida, porque la composición se va moviendo a medida que avanza la función, pero muchas veces tenemos un plano del cuadro, cuando tenemos al público en un solo punto de vista, en el que una diagonal con un haz de luz funciona exactamente igual que una diagonal compositiva que puede hacer Delacroix o Velázquez en un cuadro, ¿no? Entonces, para mí, que además vengo de ese medio, yo me acuerdo de una asignatura que teníamos en Bellas Artes que se llamaba Análisis, en la que todos estos parámetros eran materia de examen. Y yo creo que me ha abierto la cabeza y me ha apoyado mucho cómo estructurar el trabajo, ¿no? Cómo estructurar sobre todo el trabajo de composición general, no solamente de la iluminación o la escenografía, sino cómo convive todo en ese lienzo que podemos casi interpretar, ¿no? Que puede ser el escenario, ¿no? La visión del escenario, ¿no? ¿Y el Sí. color? ¿Cómo influye el uso del color en tu concepción de la luz como dentro de la escena? Mm. Pues quizá es uno de los elementos más importantes, porque ya te digo, yo me considero muy pintor, creo que tengo una especial atención al color en la vida, en la naturaleza, en la observación de la realidad. Y entonces es algo que yo intento medir mucho, incidir en algunos momentos claves de la función, adaptarlo mucho al estilo que se está proponiendo desde dirección, pues si estamos en una propuesta expresionista o estamos en una propuesta minimal o estamos en donde estemos aterrizando. Y luego no cabe duda que tiene un gran componente emocional. Entonces, para mí es un vehículo, es un transmisor nato hacia el público, ¿no? De la parte emocional de la función. Entonces, creo que hay momentos que cuando una función llega a cristalizar la escena en la que un personaje
no genera el conflicto principal o el director necesita apoyar una emoción, creo que es como vamos a sacar ahora el pincel, ¿no? Vamos a darle materia cromática a esto, ¿no? Vamos a emborronar de ese color un poco más, ¿no? O sea, sí, 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 para mí es una parte esencial del trabajo. Sí. Hablabas del lienzo. Mm. Nos vamos al hombre y el Sí, lienzo. mira. Se busca a través de los trazos, de los colores, de las formas que imprimen el lienzo, y mientras indaga, a medida que el lienzo toma forma, comparte con nosotros, espectadores, sus ideas sobre el arte y los descubrimientos sobre su propia vida, haciendo que nos preguntemos si arte y vida no son, en ocasiones, células del mismo embrión creativo. Estamos en El hombre y el lienzo, autoría y dirección de Alberto Iglesias, donde se plantea una relación entre el arte pictórico y la escena. Mm. ¿Cómo fue el proceso de creación de ese espectáculo? Pues es un espectáculo un poco diseñado a medida para mí, porque me permitió pintar en directo en el escenario y a la vez interpretar un personaje. Entonces, Alberto, que fue el motor al que luego yo me sumé, pero que fue el que empezó a generar el texto, porque él y yo, bueno, nos conocemos mucho y hemos trabajado juntos como actores, y yo en la plástica y él en la dirección en algunos proyectos. Y ha habido muchas noches después de hacer una función en la que cenando y tal, pues siempre hemos hablado de ¿cómo sabes tú que has acabado de escribir una escena? ¿Cómo sabes tú que has acabado un cuadro? Ese conflicto con suyo con el texto y mío con la plástica cristalizó un poco en un personaje que no es autoficción, en mi caso, pero se parece mucho a mí, que es un pintor que está obsesionado porque no le gusta lo que está pintando, ¿no? Entonces, Alberto yo creo que mostró parte de sus crisis de escritor por medio de el personaje pintor que yo interpretaba, y entonces el proceso fue, él me lanzaba un capítulo, yo me encerré a pintar, y poco a poco fuimos generando un diálogo entre cómo el personaje necesitaba hacerse un autorretrato, estaba obsesionado con hacerse un autorretrato, y cómo la psicología del personaje y los conflictos que tenía, digamos, se transmitían a ese lienzo o a ese ejercicio de no pintar porque el personaje había momentos que tenía un bloqueo y le venían sus propios conflictos personales, ¿no? Entonces, digamos que fue un diálogo entre una interpretación, digamos, más al uso, con un texto hecho por un director, mezclada con una acción pictórica performática en directo real. Entonces, tengo que decir que ahí Alberto me dejó evolucionar a nivel pictórico casi de forma independiente. Me dijo, pinta lo que quieras, coge el color que quieras, en grande, en pequeño, en el suelo, donde quieras, y yo te voy a decir dónde vamos a ir introduciendo cada capítulo. Y así fuimos generando el espectáculo de una forma muy orgánica. Y el texto es tan rico que, que para mí fue muy fácil integrarlo, ¿no? También interesante para el público cómo iba transitando Mm. con esos trazos, ¿no? Y con esos colores a través de la historia del Sí, personaje yo creo que también. cuando llegamos a, digamos, a encajarlo bien, a integrarlo todo, era cuando la pintura se impregnaba, la pincelada del conflicto que tenía el personaje, y a veces al revés. Igual de repente aparecía un color plácido y eso hacía que en la transición, ¿no?, de ese momento del personaje Sí. fuese desde otro lugar. Entonces, ha sido muy interesante. Y eso que dices de que el público se quedaba con los trazos, había veces que yo me daba cuenta, y eso que era un monólogo, o sea que no había muchos más sitios donde ¿Dónde mirar que mirar? a mí. Yo me acuerdo de momentos en los que el público miraba más al lienzo que a mí. Y era un poco como que estoy yo aquí, ¿no? Sí, el proceso del cuadro era muy hipnótico Claro. para el público. Y eso lo descubrimos cuando lo estrenamos, ¿no? Y realmente fue muy interesante esa otra pelota con la que estábamos haciendo los malabares delante del público, ¿no? Cómo evolucionaba la propia obra, tenía su parte de la función, ¿no? Claro, y hasta no encontrarse con el público, Eso es. adquirió otra dimensión también, ¿no? Totalmente. Y aparte cada cuadro cada día era distinto. Porque yo me ponía algunas trampas también Claro, para no sí. repetirme. Pues igual un día pintaba solo con colores fríos. Otro día
el volumen dentro del soporte era más amplio, más grande, otras veces jugábamos algo más pequeño. Entonces, eso generaba que en mí mismo la investigación pictórica fuese real en el momento. Y yo creo que eso era una de las claves, que el público se daba cuenta que no había trampa. Que no es que yo estuviese pintando y en un oscuro fuésemos a sacar un cuadro acabado, Que ya estaba. como que se ha acabado, Sí. sino que se daban cuenta que lo que estaban viendo era lo que iba a ser ¿no? La pieza. Sí. Sí, El aquí y ahora. sí. Y Javi, una curiosidad, ¿qué hicisteis con todas esas obras al terminar las funciones? Pues algunas se vendieron ¿Mm? porque había gente que además quería comprar el cuadro que había visto ese día, o sea, el de esa Curioso. función, sí. Qué curioso. Otros los tenemos almacenados porque, a ver, ya la gira ha bajado mucho la intensidad, pero el monólogo sigue en activo. Yo justo antes de Navidades lo hice en Bilbao, unos días, y ahora parece ser que igual verano puede haber alguna función más. O sea que hay material que sigue guardado, hay material que hemos vendido, hay material que hemos regalado también. Por ejemplo, en Bilbao tienen un cuadro mío allí puesto de haber estado allí en la nave Pabellón 6 de Ramón Barea. Sí. En el Fernando Fernán Gómez que estuvimos también tienen otra pieza ahí puesta en un pasillo del backstage. O sea que bueno, que hay cuadros por ahí que se han quedado. Mis venganzas son ritos, sacrificios estéticos en los altares de lo incomprensible. Lo escrito puede ser inmoral porque tiene la misma influencia que los sueños. Nada de lo que diga me resarcirá, salvo el rito. Aquí estamos en Vudú, de Angélica Lidl, donde hiciste el diseño de iluminación. ¿Cómo fue el proceso de creación lumínica de esta pieza y cómo es trabajar en un universo donde la potencia simbólica y visual es tan grande? Pues realmente la concepción de Angélica es muy plástica, entonces había mucho que desarrollar, pero también ella, su proceso creativo es tan personal que digamos que tenía algunos parámetros muy claros, ¿no? Donde quería, digamos, una cosa más estática, mucho más cromática, cuando quería que la luz prácticamente pasase un poco inadvertida porque su momento textual, conceptual, era lo único que tenía que llegar al público. Entonces realmente yo no había trabajado con ella hasta ese momento, fue un trabajo por mi parte de mucha escucha, de ver qué era donde se podía sumar, qué era donde había que mantenerse un poco más de una forma un poco más práctica. Y dice, bueno, ella necesita en este momento una luz puntual, aquí no voy a hacer nada más. Y es un buen ejercicio también. A veces estamos como condicionados y como intentando hacer muchos efectos. Parece que los iluminadores nos pagan por número de efectos, ¿no? Y hay veces que igual lo que pasa en el escenario es tan potente que no hay que hacer mucho, ¿no? Por ejemplo, en ese espectáculo, una cosa muy curiosa es que había un oscuro de 40 minutos. Mientras ella lanzaba un texto, el público estaba totalmente a oscuras. Ahí el trabajo era anular todas las luces de todo el teatro, pero desde las de entrada de público, desde la rendija de una luz de emergencia, todo esto. Y el reto ahí fue cómo empezar a iluminar muy levemente para que el diafragma del ojo del espectador fuese empezando a detectar. Y yo hacía luego una vuelta a la luz que duraba casi un cuarto de hora, desde un hilito de luz que se iba abriendo muy poco a poco. Y fíjate, ese oscuro para mí era lo mejor de la función y era todo lo contrario a la luz. Increíble. O sea que muchas veces te enseña mucho ese tipo de creadoras, ¿no? Y para mí fue un lujo poder participar en una función de 6 horas en la que el volumen además, o sea, la duración generaba, pues eso, casi era una enciclopedia, Sí. el trabajo, ¿no? Cómo había que estructurarlo, la cantidad de focos que hay que montar para poder servir todo eso. No, muy interesantes. Yo me siento muy afortunado de haber podido colaborar con ella y ojalá haya más, la verdad, porque es tan distinto a otras cosas que ya te digo, te pone en otro lugar, ¿no? Tienes que recibirlo desde otro sitio. Otro proyecto Sí. sobre una plataforma giratoria y con un lenguaje muy cinematográfico. Forever es un tío vivo, la noria de la vida.
Culunca Teatro, dirección de Iñaki Ricarte, una obra sin palabras, pero con una carga visual fuerte y emocional también. ¿Qué retos supuso diseñar el espacio y la iluminación en una obra de estas características? Pues es también un espectáculo con una peculiaridad muy grande, ¿no? Porque no hay palabras, ¿no? Nuestra necesidad como de entenderlo todo desde ese lugar se anula, con lo cual obliga al espectador a una observación distinta. Entonces hay que cuidar mucho algunos parámetros, porque realmente la atención está puesta, por ejemplo, muchísimo en el sonido, que lo hablábamos antes. El trabajo de Luis Mikovo era casi el pensamiento de los personajes hecho sonido. Y luego, por ejemplo, el trabajo de iluminación y de mecánica escénica eran muy dramatúrgicos. Entonces, Kulunka, bueno, yo me considero parte un poco de la familia, he trabajado bastantes veces con ellos. Iñaki Ricarte es un genio absolutamente detallista y que tiene esa sensibilidad de saber dónde hay que poner el foco, en qué detalle hay que poner el foco para que el espectador entienda un mensaje muy complejo sin ninguna palabra, que a mí me parece un hallazgo y de una dificultad extrema. Por eso ellos tienen una ejecución impecable a nivel físico, a nivel de cómo se mueven, de cómo utilizan la máscara. Y Iñaki cuenta por medio del sonido, la luz y el espacio todo lo que no se cuenta con las palabras, ¿no? Cómo se cae un vaso, cómo el color de un objeto es mucho más cálido que todos los que hay alrededor, con lo cual el foco está ahí, cómo con la luz se juega a hacer una luz fría en un momento en que los objetos son cálidos para extrañar al espectador. O sea, todos esos parámetros son los que estaban ahí, ¿no? Entonces, para mí, el reto de generar el espacio, que lo compartí con Iker Jiménez, ese giratorio, esa mecánica que tenía que ir muy suave, porque digamos que lo importante que tenía que entender el espectador era una especie de montaje cinematográfico, como de un plano secuencia gigante que va apareciendo y desapareciendo una escena que has visto empezar, se ha ocultado y la ves desarrollarse como con un salto en el tiempo después. Entonces necesitábamos una mecánica muy potente que no fuese muy protagonista, digamos como hablábamos antes, el motor, pero que sí que el movimiento fuese absolutamente fluido. Y colaborar con las acciones de los actores que iban integrándose en toda esa coreografía de objetos, movimientos, cambios de vestuario, cambios de máscara. Entonces, la mecánica era una herramienta vital para poder contar la historia y la iluminación era el vehículo emocional durante muchísimos momentos. Hasta el final, que casi hay un bombardeo estroboscópico, cuando el personaje pierde un poco la noción de sí mismo y de lo que está haciendo. Es decir, la iluminación era un poco el subconsciente, ¿no? De lo que estaba pasando por dentro de esos personajes con ese rostro que no se mueve, pero que comunica un montón, ¿no? Y luego hay una cosa técnica, así muy importante, que es que las máscaras necesitan estar iluminadas siempre para que el espectador empatice con ellas. En cuanto una máscara tiene una sombra, que igual en un actor en un momento es genial, ¿no? Que en una escena haya un momento expresionista, con una máscara no puedes hacer eso. El espectador tiene que poder recibir todo el rato como la máscara completa, ¿no? Entonces eso nos exigió tener unos focos solamente dedicados a eso en medio de todos los cambios que había alrededor. Entonces también Un ha reto sido también, esta un parte que te desafío. digo en que el diseño y lo artístico tienen que ir de la mano a veces, porque si no, igual tú como diseñador estás encantado de tu atmósfera, pero el público ya no está pendiente, se ha distraído, ¿no? Muy interesante trabajar con ellos. ¿Y alguna situación inesperada que te hayas enfrentado en un montaje y cómo lo resolviste? ¿Que se quedó en anécdota o como aprendizaje también? Hmm. Pues mira, hay una anécdota que nosotros contamos bastante que tiene que ver con la iluminación y con lo actoral a la vez. Porque yo en ese espectáculo, que era La Naranja Mecánica, fue mi debut como actor digamos, en el circuito profesional, lo dirigió Eduardo Fuentes, allá por los años 90. Vale. Pues estábamos en escena, yo actuaba, yo hacía uno de los drugos, de los amigos de Alex, porque la pieza era La Naranja Mecánica. Y de repente nos dimos cuenta que
la mesa de luces había habido algún problema o se había borrado o algo porque no se encendían los focos en los lugares donde se tenían que encender. Entonces, cuando nos sentábamos en una mesa, de repente se encendía la casa. Cuando se tenía que encender la casa, se encendía un foco atrás. Y entonces fue toda la función ir, esperar a ver qué foco se encendía e ir corriendo a ponernos debajo. O sea, y bueno, fue un caos, fue vertiginoso, pero lo recordamos con mucho cariño porque hicimos la función. Pasamos por oscuros, por incertidumbres, por textos que yo creo que se dijeron sin luz ninguna, Me integrasteis a luz. pero allí nos tiramos y lo bueno es que no paramos. Dijimos, aquí Seguimos, vamos, tiramos para el show adelante. debe continuar. Y fue muy gracioso, muy gracioso. Sí. Me gustaría acabar con Eduardo Chillida, con este pasaje extraído de Escritos publicado por La Fábrica 2016. Para mí tienen una gran importancia los límites inalcanzables, porque sin ellos yo vería el mundo muy plano. La tercera dimensión desaparece. Esto tiene una profundidad tremenda. Es la profundidad del misterio, siempre presente. Los límites que yo uso mucho en mi trabajo también existen en las posibilidades. He tenido infinidad de crisis a lo largo de mi vida en ese terreno, sobre todo cuando era más joven, pero un día se me resolvieron todas con un solo pensamiento aparentemente vulgar. Me di cuenta de que el poder de la razón estaba en la capacidad de hacernos comprender sus propias limitaciones. Mil gracias, Javi. Es un placer tenerte aquí y compartir este espacio de encuentro, por disfrutarte muchas veces más. Muchas gracias a vosotras. Ha sido esto comodísimo, entre amigos, hablando de las cosas que nos interesan, que nos hacen pensar, que nos hacen crecer. Gracias a vosotros por la difusión de todo el sector y aquí estamos para lo que te esperamos más veces. Para lo que necesitéis. Nos vemos la semana que viene. Eso no es, mientras tanto, vayan al teatro.